Antes de nada, las gracias, los agradecimientos. Primero a vosotros por estar aquí y llenar la sala, que es muy temprano, un domingo, y, y esto cuesta un poco, la verdad. Y gracias por la paciencia también por todos los problemas estos que hemos tenido aquí ahora para presentar. Y muchas gracias también, por supuesto, a todos los sponsors, que, bueno, pues gracias a ellos pues se puede seguir haciendo, ¿no?, estos eventos cada año. Bueno, titulé Troceando la cebolla, receta para pasar de Onion a Vertical Slice Architecture, así como muy culinario. La verdad es que después de ver a Carlos y a María ayer, me tendría que haber disfrazado hoy de chef, pero no lo pensé a tiempo. Pero bueno, como tampoco soy un chef mediático, ni siquiera sé cocinar muy bien, pues nada, lo dejaremos ahí como una pequeña broma. Y nada, os explico quién soy yo en realidad. Me llamo Josep Bocanegra, soy desarrollador en Voxel. También he estado jugando con Stable Diffusion y gracias a eso pues ahora puedo tener fotos muy chulas de una versión guapa de mí. Y ahí tenéis mi Twitter y bueno, y en mi Twitter pues pongo esto, ¿no?, que la verdad es que me apasiona desarrollar software desde hace muchísimos años. Empecé con 15 años a desarrollar y con 18 profesionalmente. Y bueno, aparte de eso, pues me gusta filosofía estoica, nutrición paleoevolutiva, guitarra eléctrica, un montón de cosas. Y si, bueno, si os da para que charlemos por ahí luego, pues genial. O sea que lo tengo un poco complicado porque tengo que ir con los dos ordenadores. Bueno. A ver, la cuestión aquí es que, bueno, pues eso, como os he dicho, llevo muchos años aquí en el desarrollo de software y una cosa que suele pasar es que, bueno, van apareciendo un montón de tecnologías, de frameworks, de arquitecturas y nos pasa mucho que nos encantamos, nos enamoramos, ¿no?, de lo último y parece ser que lo tenemos que utilizar para todo, ¿no?, sea lo que sea, ¿no?, sea el último framework de front que ha salido, o sea la última arquitectura que nos han dicho, los microservicios, etcétera, etcétera, ¿no? Con las arquitecturas puede pasar un poco igual. Y bueno, parece ser que siempre buscamos, bueno, pues es la magia, ¿no?, aquella magia de algo que nos va a resolver todos los problemas. Y en realidad esto no es así, ¿no?, ya lo sabemos. No hay silver bullets, no hay dogmas. Mis compañeros que están por aquí de Voxel ya saben que siempre digo que yo tendría que llevar en la camiseta, en vez de Voxel tenía que llevar no dogma, porque soy muy anti-dogmas. Y bueno, lo que sucede es que al final, todo esto que hemos dicho, ¿no?, todos estos frameworks, todas estas arquitecturas, todo esto al final son herramientas que disponemos y lo que tenemos que hacer es intentar utilizarlas pues, cuando toca, ¿no? El típico ejemplo del martillo, ¿no?, que si tenemos un clavo, pues perfecto, pero si nos encontramos con un tornillo y utilizamos el martillo, pues seguramente haremos algún destrozo y no será lo mejor, ¿no? Lo mejor sería tener pues, un buen destornillador. Entonces, esto me lo encontré en Twitter hace unos días y es un poco lo que representa un poco lo que estaba comentando, ¿no? Preguntaba, Stack Overflow, ¿cómo pensáis que funciona, ¿no? O sea, ¿cómo pensáis que está diseñado Stack Overflow, ¿no? Y todos pensamos en Stack Overflow, ¿no?, que es tan rápido, ¿no?, que tiene tantísimas consultas. Y mucha gente pues piensa en lo de la izquierda, ¿no? Pues sí, venden un montón de microservicios y colas y todo súper complejo, ¿no? Y luego en la realidad resulta que lo que tienen es un monolito. O sea, tienen algo que les va bien a ellos y de momento lo tienen un monolito on-premise y con eso están funcionando y bueno, pues parece ser que no tienen problemas de momento. Entonces, yo creo que como desarrolladores o como crafters o como nos queramos llamar, la responsabilidad que tenemos es la de aprender y entender todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición e intentar aplicarlas cuando creamos que sean convenientes, ¿no? Entonces, yo de esta charla, en la que os explicaré una arquitectura determinada, la Vertical Slice Architecture, y la confrontaré con una Onion, aparte de eso, yo lo que quería dejar como mensaje es que no hay herramientas únicas, no hay herramientas mágicas. Otra cosa que me gustaría que os llevarais es que siempre hay trade-offs, es súper importante tenerlo en cuenta. Hay
ayer también, por ejemplo, Carlos y María también lo sacaron, ¿no? El tema del acoplamiento, ¿no? Y la cohesión, ¿no? Y cómo tenemos que ir jugando y haciendo equilibrio para que la cosa funcione. Vale, y otra cuestión, sí, que al final también cuando vemos estas arquitecturas, al final nos dan como un template, ¿no? de cómo puede ser o cómo podemos organizar nuestro código. Pero al final nosotros también tenemos que pensar en si eso nos encaja o si tenemos que hacerlo nuestro y hacer nuestra propia arquitectura, que también es una cosa que puede ser interesante, ¿no? De tener en cuenta. Y bueno, pues hablando de arquitecturas, este tipo de arquitecturas me la he encontrado muchas veces, la típica arquitectura de capas en la que se distribuye el código en diferentes capas con diferentes responsabilidades y al final pues, solemos tener una base de datos. Aquí está representada una con 3, pero yo me he llegado a encontrar algunas pues, con 7 capas y luego encima con la base de datos con procedimientos almacenados con un montón de lógica de negocio allí metida, ¿no? Entonces, este tipo de arquitecturas no quiere decir que no se pueda tener un buen sistema con este tipo de arquitecturas, porque al final si aplicamos las buenas prácticas, ¿no? Y todo lo que estamos, lo que compartimos nosotros, ¿no? como crafters, ¿no? ese cariño, ¿no? Pues por el código bien hecho, también podemos hacer código bien hecho aquí. Pero desde luego parece ser que algo pasa porque aquí la cosa se suele ir de madre más fácilmente. Entonces, a lo largo del tiempo han ido surgiendo otro tipo de arquitecturas que intentan hacer que el código sea más mantenible. Yo he escogido la Onion porque me venía genial para hacer el chistecito de la cebolla, ¿no? y el slicing, ¿no? y además poner estos dibujitos aquí de las cebollas con los cuchillos, ¿no? Pero al final, si pensamos en una clean architecture o una hexagonal, más o menos estamos en algo similar. Lo que tenemos es que... Perdón, me equivoco al pasar de ordenador. Ahora. Vale, en este tipo de arquitectura lo que tenemos es que el código lo vamos a organizar en una serie de capas concéntricas. Las dependencias van a apuntar hacia el centro. Y esto lo que nos da es algo muy interesante, y es que en el centro vamos a concentrar una parte de código que no depende del resto, ¿no? Porque las dependencias hemos dicho que van hacia adentro. Y ahí es donde vamos a tener la parte más importante, que es nuestra lógica de negocio, nuestro dominio, que es lo que más queremos proteger, ¿no? Porque al final el software que estamos haciendo no es más que un medio para entregar valor del negocio en el que estamos, ¿no? Y entonces esa lógica es la más valiosa de todas. Entonces esta solución es muy interesante por eso, ¿no? Porque protege nuestra lógica. Vale. Vale, pues como os he dicho, siempre hay trade-offs, o siempre tenemos que tener en cuenta que no todo es tan bonito. Y lo que pasa a veces es esto que os muestro aquí. A pesar de tener esta distribución de capas, lo que vemos es que, al final, para poder atender a una feature, tenemos que ir saltando entre diferentes capas a diferentes trozos de código. Lo que suele pasar es que al principio los primeros saltos suelen ser bastante limpios, podríamos decir, pero conforme vamos bajando de capa, la cosa se empieza a enmarañar. Y podemos tener algo como lo que tenemos aquí, ¿no? Que si pensamos en una feature en la que entramos, por ejemplo, por el método 1 de aquel controlador, ¿no? Y en esa feature pues, utiliza pues, un método que hay en un servicio y acaba utilizando ese método, acaba utilizando pues, 2 métodos de un repositorio determinado. Pues lo que suele suceder es primero que tenemos que saltar para ir trazando el código, y luego lo que nos pasa en alguna de estas capas es que empezamos a ver que algunos de estos métodos se empiezan a utilizar en más de una feature, en más de unos de esos caminos, ¿no? Entonces los caminos se empiezan a acoplar. A nivel del repositorio, que es una capa que solemos tener muchas veces aquí en ese tipo de arquitecturas, nos pueden pasar cosas como esta, ¿vale? Ahora algunas risas por ahí porque algunos conocen este repositorio, de dónde lo he cogido. Pero lo que suele pasar es eso, el repositorio al final
suele acumular o puede acumular muchos métodos para dar servicio a todas esas features que estamos creando y a la vez algunos de estos métodos son compartidos por varias features, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pasa eso que hemos comentado, ¿no? Que podemos tener diferentes features acopladas. Entonces, lo que se plantea es si es siempre la mejor solución ir a este tipo de arquitectura, ¿no? Hemos visto las características que tenía y lo interesante que era poder tener ese dominio protegido y de hacer más fácil el mantenimiento y el desarrollo de la aplicación, porque al final pues ahí tenemos el código con una organización bastante clara, pero tiene también unos trade-offs. Hay uno que es el context switching, y es que para poder trazar, pensando yo en una feature, para poder trazar todo el código de esa feature voy a tener que ir saltando por diferentes capas, que a veces las tengo en diferentes proyectos, diferentes carpetas. Entonces, para alguien que entra nuevo al proyecto, puede ser un poco complicado, ¿no? Un nuevo desarrollador que entra y se le encarga pues, que tiene que mirar esta feature, tiene que ir saltando y a veces el discovery puede ser un poquito complicado. Además, hay que tener en cuenta lo que hemos visto antes, ¿no? Que se puede encontrar en sitios donde hay código que es compartido, entonces tendrá que ir con cuidado. Bueno, otra cosa que puede pasar es que puede ser un poco rígida a veces, ¿no? Como está muy establecido, ¿no? Que tienen estas capas, ¿no? Pues parece que siempre tienes que hacer A, B, C, ¿no? Para cuando estás haciendo. Puede ser bueno, puede ser malo, pero bueno, ahora veremos que a lo mejor tener flexibilidad también puede estar bien. Luego, como hay tantas dependencias, a veces también pueden requerir muchos mocks para testear comportamientos. Y una última cosa que quería comentar es que al final estas capas se están agrupando por technical concerns, ¿no? Al final están agrupándose por un poco por lo que hacen, ¿no? Y no por la feature a la que pertenecen. Y ahí es donde vamos con el cambio de paradigma. La idea es, ¿y si cogemos esto y hacemos un slice, hacemos un corte? De forma que agrupemos todas las partes del código que pertenecen a esa feature en un lugar que estén mucho más cerca. Podría ser otra forma de pensar el código, ¿no? En vez de pensar de organizarlo en esas capas. Y además, si pensamos en hacer esos slices de forma que minimicemos el acoplamiento entre los diferentes slices, vamos a evitar un poco lo que hemos visto antes de que haya zonas de código innecesariamente compartidas y, por lo tanto, cuando trabaje en una feature voy a tener menos riesgo de romper otra. Y a la vez, también sería interesante maximizar el acoplamiento dentro del slice, ¿vale? Este slice puedo hacer que sea también, bueno, realmente puedo hacer tan simple como complejo como quiera o realmente como lo necesite. Al final, vamos a tener algo parecido a esto, ¿no? Yo voy a tener, en mis features voy a tener un input, yo voy a tener mi slice, mi feature, donde voy a ir recopilando todo el código que necesito para esa feature y al final pues obtendré un output. Y la siguiente feature o slice, pues la idea es que sea lo más independiente posible. Si pensamos en una API, por ejemplo, pues podríamos tener algo como lo que vemos aquí, ¿no? Tenemos una request que nos llega, tenemos un código que va a manejar esa request y vamos a obtener una response. He puesto otro dibujo abajo porque al presentar esto a veces alguien me ha dicho, bueno, pero Josep, ¿y el dominio qué? ¿Lo vas a partir el dominio? ¿Lo vas a hacer trocitos el dominio? ¿No? Si hemos dicho que era tan importante, pues no tienes por qué, ¿no? O sea, yo también pienso que el dominio es suficientemente importante, mantener su integridad, como para pensártelo muy bien a la hora de dividirlo, ¿vale? Habría que ver también cómo es tu dominio, ¿no? Cómo lo tienes formado. Puede ser muy grande, a lo mejor sí que tiene sentido partir una parte de ese dominio o no. Pero bueno, en principio, el ir a este tipo de slice no quiere decir que tengas que partir todo, ¿no? Puede ser que haya una parte de código, como el dominio, que te interese compartirlo. Como además es tu lógica principal, la tienes bien testeada y tal, pues no debería haber demasiado problema si lo compartes, ¿no? Porque te interesa realmente compartirlo. Aparte también me han hecho la pregunta a veces de, bueno, pero vas a tener duplicidad de código, ¿no? Porque si vas haciendo features todas continuamente separadas, al final seguramente vas a estar repitiendo código, ¿no? Y bueno, ya
repetir código es malo, ¿no? El don't repeat yourself, ¿no? Muy malo, ¿no? Pero bueno, a veces no es tan malo, ¿no? A veces, ¿no? Es hacer una mala abstracción, a veces tiene un coste elevado, ¿no? Entonces, yo no tendría miedo de duplicar código, ¿no? Pero tampoco quiere decir que tenga que ir duplicando código y triplicando y cuadriplicando. O sea, puede llegar a tener sentido en algún momento que haya una parte del código que la tengamos que sacar a un colaborador que sea común para todas las features. ¿Por qué no? Es lo que os decía, no seamos dogmáticos, vayamos evolucionando nuestra arquitectura a lo que necesitemos. No sé cómo voy de tiempo de... ¿Sí? Vale. Bueno, igual hasta voy rápido y todo porque no tengo la parte de código, pero bueno. Vale. Más cuestiones sobre el tema de dividir. Al hacerlas independientes estas diferentes slices, estas diferentes features, lo que nos aporta también es flexibilidad a la hora de diseñar estos manejadores, estos handlers que tenemos aquí. Antes pensábamos que teníamos, ¿no?, siempre unas capas determinadas, por lo menos definidas de saque, ¿no? Y en cambio aquí este handler puede ser tan sencillo o tan complejo como necesitemos. De hecho, lamentablemente no os puedo enseñar el ejemplo, pero el ejemplo de código, que en todo caso, bueno, ya os pasaré luego el repo para que lo podáis mirar, lo que mostraba era cómo íbamos evolucionando de una onion a una vertical slice architecture, y el resultado final primero era que cada handler de estos al final tenía tantas capas como tenía la onion, ¿no? Porque estábamos simplemente moviendo código a ese lugar común que decíamos. Pero eso no quita de que luego refactoricemos y nos quitemos de encima toda la parte de código que no está aportando nada a mi feature, ¿no? Pero si hiciera esto al revés, porque aquí os estoy exponiendo un refactor desde Onion que a lo mejor incluso mucha gente no haría, ¿no? Porque la Onion a lo mejor ya es suficientemente buena como para no plantearse este cambio, ¿no? Pero sí que hay otras posibilidades. He tenido, por ejemplo, compañeros que han estado trabajando con un legacy de estos de los de 7 capas, que os he dicho antes, y han utilizado Vertical Slice Architecture para ir sliceando trozos de la lógica y creando esos handlers a partir de cero. Y entonces ahí la mentalidad cambia un poco, ¿no? Porque entonces tú el handler haces un poco como cuando haces TDD, ¿no? Que lo que haces es, voy a hacer el código mínimo necesario, ¿no?, para que el test pase a verde y no voy a hacer nada más. Pues con el handler puedes hacer algo parecido. Voy a hacer el mínimo código necesario para cumplir con la feature que estoy desarrollando. Lo cual no quita que luego tú sigas haciendo tu trabajo de refactor y de viendo dónde tiene que ir la lógica, empujando la lógica a los colaboradores que hagan falta, incluso al dominio, como hemos dicho. Ese trabajo hay que seguir haciéndolo. Pero lo que tengo es que entonces cada handler va a tener la estructura mínima necesaria para que me sea útil. Y la otra cosa también es que al estar separados me da facilidad también para utilizar diferentes tecnologías si fuera necesario. Puede ser que tenga una feature, por ejemplo, en la cual un ORM para el acceso a la base de datos me aporte más, me aporte lo que necesito, y en cambio en otro camino, pues a lo mejor con un micro ORM, pues ya es suficiente, ¿no? Debemos tener algo así. Del anterior me he dejado comentar también, bueno, que si pensáis en CQRS, pues encajaba bastante, ¿no? El ejemplo que os he dicho antes, el de la anterior, en la que, por ejemplo, en la de arriba, pues si no tengo que ir a coger, no tengo que ir a hidratar una entidad de dominio desde la base de datos, porque a lo mejor es una query para alimentar una pantalla, una determinada pantalla, pues puede ser más sencilla, puedo utilizar el acceso a base de datos, pues un micro ORM o lo que haga falta, ¿no? Los que utilizamos .NET, por ejemplo, tenemos Dapper, que lo hizo Stack Overflow, es un micro ORM muy rápido que va muy bien, pues va muy bien para hacer las queries. Y en cambio en el otro pues podría ser un caso de un comando, ¿no? En un comando en el que sí que voy a necesitar de la lógica de negocio, entonces pues en ese caso sí que utilizo el dominio. Entonces tengo esa flexibilidad de utilizar en cada handler lo que necesite. Y bueno, ya para ir acabando, entonces lo que tenemos con la Vertical Slice Architecture es que conseguimos reducir el context switching, porque cuando vas a buscar el código da una feature, lo tienes todo en un lugar, es mucho más fácil de ver toda la foto en un solo lugar. La arquitectura se simplifica,
bueno, se puede simplificar dependiendo de la complejidad que necesites en cada feature. Bueno, es más fácil encontrar el código, entonces quiere decir que cuando tienes a una persona en el equipo nueva, también es más fácil, tiene una curva de aprendizaje más baja. Aquí, por ejemplo, tengo unos compañeros que estuvieron haciendo un experimento estas últimas semanas. Estuvieron haciendo un intento de utilizar un vertical slice en front con Angular y lo hicieron en mob programming y había gente que no había tocado Angular en su vida, ¿vale? Entonces, el utilizar este enfoque les permitió centrar mucho el tiro y conseguir hacer una pequeña feature muy rápido y con gente que tenía poquita experiencia en la tecnología. Entonces puede ser interesante también para estos casos. Se reduce el riesgo de romper otras features, porque si buscamos hacer eso, que estén separadas de esa forma, pues vamos a tener menos riesgo de romper otras cosas. Y lo que os he dicho antes, se puede optimizar a nivel de feature. Cada feature puede tener el handler pues tan pequeño, tan grande como necesitemos. Vale. Y como siempre, no todo es súper bonito, siempre hay otras cosas, ¿no? Podríamos pensar, no sé, podemos debatir en cosas que se ocurran, pero bueno, una es, hay menor estandarización en las diferentes features, porque si tenemos esa flexibilidad, lo que nos va a pasar es que vamos a perder, ¿no?, la estructura, ¿no?, de que teníamos, por ejemplo, en la Onion, ¿no?, en la que nos han dicho, oye, no, es que tienes que pasar por el servicio, tienes que pasar por aquí, tienes que pasar por allá, tienes que hacer el repositorio. Bueno, aquí pues no es tanto así. Y eso requiere que los desarrolladores tengan más en cuenta las responsabilidades del código que escriben. No es que no lo tengan que tener siempre, porque si no, el código, ya verás dónde acaba, ¿no?, el código si no le prestas cariño. Pero bueno, aquí quizá, al no tener ese marco tan estructurado, pues bueno, pues entra más en juego el hecho de que tengas en cuenta todo lo que sabes sobre hacer buen código. Y ya estaría con esto. Había puesto otra foto hecha con Stable Diffusion aquí, de dos niños con un portátil para pasar al código, pero no voy a poder el pasar al código. Lo que sí que a lo mejor podemos ir es a GitHub y os puedo por lo menos enseñar el aspecto que tiene. Bueno, pues la aplicación, había preparado una aplicación muy sencillita, muy simple, la verdad, porque lo que me interesaba era que vierais el movimiento de código, la diferencia de cómo quedaba la estructura de una a la otra. Y lo que teníamos aquí era pues una API con un par de controladores de una escuela para manejar cursos y estudiantes. Entonces lo que sucede es que, pues imaginamos que tenemos que hacer algún cambio en alguna de estas features. Por ejemplo, aquí tenemos un controlador en el que tenemos, pues, por ejemplo, aquí hay esta acción de aquí, está muy simplificada, ¿eh? Es un happy path, solo hay un OK, era por esto, ¿eh? Era muy sencillita, ¿eh? Pero bueno, lo que hace este controlador básicamente es llama a un servicio, a un método de un servicio para obtener un estudiante. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está esto? Pues está, tengo que ir a buscarlo, ¿no? ¿Dónde está esto? A ver, ¿dónde están los servicios? Aquí, este es el proyecto de servicios, ¿vale? No sé si esto me deja navegar o no. No, al menos con las teclas a las que estoy acostumbrado. Bueno, es igual. Así lo hacemos más difícil todavía, ¿no? Porque veo que es un servicio que se llama Student Service y es el método getStudent y me voy a buscarlo. Y digo, pues mira, sí, aquí hay un Student Service y es el getStudent, aquí está. Es este método de aquí. Pero es que este método de aquí, ¿qué hace? Bueno, pues utiliza un repositorio para obtener el estudiante. Bueno, pues entonces tengo que ir a buscar el repositorio. ¿Dónde está? En otro proyecto, este de persistencia que tengo aquí. Tiene un repositorio y tiene este Student Repository. Vale, pues entonces me voy aquí y veo que aquí está el get y aquí, en este caso, ya acaba. Esto está utilizando Entity Framework, que es un ORM para .NET, para los que no conozcáis .NET. Pero esto ya da el acceso a la base de datos. Vale. ¿Y qué está devolviendo esto? Está devolviendo este objeto de aquí, que es un student, que es una entidad de dominio, que está en la capa de dominio. Está aquí si quiero ir a verla. Y además, si vuelvo otra vez al servicio, lo que veo que este servicio está devolviendo es un DTO, es este student DTO. ¿Y dónde está? Pues vamos a buscarlo, a ver dónde está. Pues aquí en el servicio, por ejemplo, pues mira, lo han puesto aquí, en los modelos, ¿vale? Está puesto aquí.
¿Vale? Entonces, fijaos que para trazar toda la feature he tenido que ir saltando diferentes proyectos, diferentes carpetas, ¿no? Y esto, cuando es muy grande, pues puede ser una carga cognitiva, ¿no? Entonces, una forma de ver esto diferente es lo que os he mostrado con la Vertical Slice Architecture, ¿no? Que sería, vamos a ver si puedo cambiar aquí de rama. Vale. Menos mal del editor este de GitHub, si no. Bueno. Aquí, esto es el ejercicio que habría querido hacer en directo. Y era al final ver el movimiento de una de las features, ¿no? Lo que había creado aquí es en la API, había creado una carpeta features, y dentro de esta carpeta features tengo una carpeta que es get all students. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo la feature de obtener la lista de todos los estudiantes. Y entonces, lo que he ido haciendo aquí es me he ido trayendo todas las partes de código de las otras capas, me las he ido trayendo adentro de esta carpeta de aquí. De forma que cuando yo ahora tenga que trabajar con la feature de obtener todos los estudiantes, sé que puedo venir aquí. Y aquí lo tengo todo. Tengo el controlador, tengo el servicio, tengo el repositorio, tengo el DTO y no tengo el dominio porque el dominio he decidido dejarlo aquí para proteger la lógica del negocio. Pero sí que tengo todo esto aquí perfectamente agrupado. Y lo que os comentaba antes, como esto ha sido un movimiento de código, esta estructura que veis aquí todavía emula un poco la que teníamos antes, ¿no? Porque al final aquí se están representando todas las capas, ¿no? Incluso hay aquí unos interfaces, no me peguéis por poner una I, que habrá alguno por ahí que dirá, ¿por qué has puesto una I? Los de .NET estamos acostumbrados mucho a ponerla dichos ahí, entonces no sé si con el tiempo la dejaremos de poner. Pero bueno, la cuestión es que ahora yo podría hacer un refactor aquí y podría eliminar las partes que realmente no aportan nada aquí, ¿no? Que sí que lo estaban aportando en el otro esquema de arquitectura, pero que aquí ahora para el handler que yo quiero tener aquí no me aporta, ¿vale? Esto no lo tengo hecho, lo quería hacer en directo, pero bueno, de aquí podría eliminar, por ejemplo, el repositorio no tiene ningún sentido y alguna de estas interfaces tampoco, y al final lo que te queda es el esquema que hemos visto antes. Me habría quedado el controlador como punto de entrada, me habría quedado el servicio con el handler, con el método que hace el handler, ¿vale? Y bueno, me habría quedado el DTO como la respuesta que estamos devolviendo. Al final, la foto final sería, no sé si me va a dejar, tengo que volver a la main para que me deje saltar. A ver, aquí. Cogemos madera. Bueno. Arrastro cosas. Ay. Bueno. Fijaos. Lo que ha quedado aquí, de hecho, esto está mal porque no debería estar, pero bueno. Aquí al final lo que me ha quedado es la API que tenía antes, ahora tiene una carpeta features, donde he podido agrupar por cursos y por estudiantes. Dentro de los cursos tengo todas las features relacionadas con los cursos y en estudiantes todas las relacionadas con estudiantes. Y dentro de cada una de ellas, pues voy a tener todo el código relacionado con esa feature. Entonces, cuando yo tenga un nuevo desarrollador y le pida que me cambie algo, ¿no? Que tiene que cambiar algo en algún sitio, va a saber mucho mejor dónde ir, ¿no? Porque lo tiene todo agrupado. Esa es una de las ventajas que teníamos, ¿no? Y luego, pues aquí no está representado todavía porque aquí está todavía en la fase en la que simplemente hemos movido código, pero si cada una de estas features en realidad las redujéramos a lo que realmente necesitan, pues habría algunas que serían un poco más amplias, otras más simplificadas, dependiendo del caso. Y eso es un poco la idea de lo que os quería
plantear hoy como, pues eso, como una alternativa, ¿no? Mostraros una alternativa. No quiero decir que la Onion o la Clean no sean buenas en absoluto. Yo las he utilizado, las utilizo y simplemente es tener una herramienta más con la que poder atacar estas otros casos. Y nada más. Acabaría aquí. Pues no sé si queréis comentar alguna cosa, alguna pregunta. Bueno, lo primero era una pequeña reflexión que Sí. me has dado la idea cuando has mencionado que también tienes, no sé si es un amigo, compañero, lo que sea, que está aplicando vertical slicing en una N-tier, ¿no? Creo que lo has mencionado. Y me ha parecido una reflexión interesante sobre que igual vertical slicing no es una arquitectura, sino un patrón que tú puedes extrapolar a otras arquitecturas, y me ha parecido bastante interesante, porque al final lo que he visto en tu código es que estás aplicando Onion Architecture, pero a un nivel muchísimo más micro y demás. No sé cómo ves. Sí. Esto también es cierto, ¿no? Al final es como otro, ¿no? Porque tienes como una división horizontal y tú estás haciendo una división vertical. Entonces, depende de cómo dejes luego las capas horizontales, vas a estar respetando la Onion que tenías antes o no. Es lo que comentaba, ¿no? Entonces, el ejercicio al hacer un refactor desde este punto, te va a pasar lo que hemos visto aquí, que realmente te quedan las mismas capas. Luego deberías refactorizar y realmente quitar lo que nos sirva, ¿no? Pero en realidad, en un escenario en el que tú partas en hacer el slice de cero y hacer ese handler de cero, ya no vas a tener las capas. Van a ir emergiendo si hacen falta, pero no van a estar de saque. Y lo otro era una pregunta. ¿Qué diferencia ves tú entre aplicar vertical slicing? Porque yo también estoy usando .NET, Mediator, para organizar un poco los casos de uso, commands, queries y demás. Sí. Y esto lo he ido más o menos aplicando, no de forma tan consciente, pero lo he ido enfocando más alrededor del concepto de bounded context que hay en DD. Entonces, viendo el código y cómo tu estructura de ficheros se me asimilaba mucho a cómo lo tenía en bounded context, ¿qué diferencia ves? Igual luego con cervezas. Y luego con unas cervezas, ¿no? En esto. No sé, se me ocurre que quizás el bounded context puede ser algo más grande que lo que es la vertical slice. La vertical slice puede ser algo muy fino realmente, ¿vale? En la cual puedes respetar el dominio, la parte de dominio sí que la respetas para no romper, ¿no? Ese bounded context, ¿no? Pero el slice de la feature sí que la puedes hacer mucho más fina. Quizás es lo que se me ocurre que podría ir por ahí. Muchas gracias. Nada. Bueno, primero gracias. En una de las primeras slides que mostrabas había repositorios, ¿verdad? Y dependencias de alguno de tus servicios a más de un repositorio. Y hay una parte que no hemos visto, o sí has mostrado, pero era muy simple, ¿no? En esa aplicación que has mostrado, en donde esas diferentes slides están como asociadas a entidades principales, ¿no? Como el curso, el estudiante. Sí. Y en aquella slide inicial, yo me imagino, por ejemplo, que eso resuelve qué sucede cuando el resultado de ese comando, por ejemplo, o la query en este modelo rico, requiere de datos de ambas cosas, ¿no? Como, no sé, la lista de los estudiantes de un curso y ese tipo de cosas, en donde necesito el nombre del curso y los nombres de los estudiantes, por ejemplo, no sé. Estoy inventando, pero no creo que se entiende. Sí. Quiero decir. Sí. En este modelo de slices verticales, ¿dónde está la integración entre los slices? Es decir, ¿te apoyas en la base de datos para que eso esté? O sea, esos repositorios del slice no son estancos. Es decir, alguien escribe por un lado y mágicamente al leerlo el dato está por el otro porque hay un join, digamos, por debajo para entendernos. Yo te diría que, no sé si te estoy acabando de entender del todo, lo que estás planteando, pero yo lo que te diría es que en ese slice que estás haciendo, intentes que el código sea lo más independiente posible. Entonces, si tú estás necesitando una query que vaya a la base de datos a buscar diferentes elementos, ¿vale? Pues los puedes ir a buscar directamente ahí. O sea, no tienes por qué apoyarte en un repositorio compartido con otra feature. Correcto, pero entonces ese repositorio para esa feature, ¿no? Que requiere tal, no es estanco, es decir, se escribe por un sitio que no es por donde se lee. Hay otra interfaz y la base de datos es la que ¿no? Bueno, tú lees la base de datos, como hemos puesto aquí, ¿no? Tú puedes utilizar, por ejemplo, en el caso de .NET, es muy típico utilizar Dapper, que es la librería esta que he dicho, ¿no? Que es muy simple y tú escribes la query y te vas a la base de datos a buscar lo que quieras, la mapeas a DTOs y
y la sacas, ¿vale? Y eso es diferente a que tengas un comando en el cual vas a escribir. Correcto, ¿vale? Creo que entiendo, sí. Y entonces ahí pues te apoyas en el dominio y entonces ahí ya tienes otro Es decir, tipo de estructura. el esquema de la base de datos no es parte del slice, es compartido por No, todos no, los claro, el slices. esquema de la base de datos claro. no, claro. Efectivamente. Mm. Esa es la respuesta. Gracias. Mm. A ver, sí. A ver, vamos a ver, me has abierto un melón en mi cabeza. Y estaba tratando de encajarlo todo, ¿vale? Comentabas que entonces el dominio, a lo mejor, bueno, vale, no puede hacer falta tocarlo, ¿no? Yo entiendo un poco este caso, pues el típico caso que tenemos varios casos de uso así tochos, ¿no? Pero que te puede hacer falta el slide para un cruz, ¿no? Para decir, mira, pues para hacer un cruz de get, de post, ¿sabes? Sí. Tal, pues a lo mejor para esas cosas muy sencillitas te puede valer, ¿no? Ah, Vale, vale. y sin tocar lo que es el dominio. Vale, bueno. Vale. Bien. Entiendo, mi pregunta es, bueno, primero, el tema del acceso a la base de datos, o sea, el ORM, no lo tienes troceado, ¿no? Lo tienes externo. Es como otra parte a la que accedes, ¿me explico? O sea, la definición del esquema de la base de datos, no tienes una definición para cada slide, o la tienes fuera. No, normalmente no la tienes. Tienes una única. Tienes una única externa, bueno, al no menos está en el slide. no se me ocurre ahora si haría varias, pero Claro, yo imagínate, yo qué tendría sé. una. Claro, pero imagínate que yo qué sé, que solo actualizaras algún dato de un esquema, ¿no? No tendrías que poner y el resto no lo utilizas. O lo replicas entero el esquema para tu slide, o si no, ¿me explico? No lo sé, tendría que Vale. tendría que pensarlo. Normalmente yo lo que me he encontrado siempre es que al final No, sí. lo que tienes en la base de datos al final, ¿no? Tiende a representar lo que tienes en el dominio, ¿no? Lo que tienes. Bueno, o no. Bueno, depende. Si ya tienes proyecciones, tienes lo que quieras, ¿no? Pero Vale, pero quiero decir que la base de datos... o sea, que no me obliga a tener que dividir a nivel de la base de datos. Eso lo tendrás que ver en. Vale. Puede estar, bueno, sí. Hmm. Sí. Sí que a lo mejor puede valer esto para tener, digamos, los casos de uso tochos, tenerlos en el dominio, pero luego, bueno, esas pequeñas cositas que siempre las intentas meter ahí entre los casos de uso, pero que son tan chiquititas que casi a veces es mejor, mira, que vaya directamente desde el controlador, hay una pequeña... Nada, ea. Sí, es que. No, pero está muy bien la reflexión. Pero yo es que tengo la tendencia a que me gusta pasar por el dominio porque es el que me está protegiendo, ¿no? La lógica de negocio. Entonces, el irme por fuera para un pequeño caso, habría que ver qué pequeño caso es. Habría que ver qué pequeño caso. O sea, yo lo veo pues para una query. Una query sí, porque la query no tengo por qué levantar un objeto, ¿no? Un agregado, por ejemplo, una entidad entera para a lo mejor luego picotear 4 campos que necesito mostrar en la pantalla, por ejemplo, ¿no? Entonces hago una query y voy por otro lado, ¿no? Nos queda tiempo para una sola pregunta y ya es que luego la ley desde 5 minutos y si nos comemos esto ya. Gracias por la charla, me ha gustado mucho. No sé si lo has comentado ya porque llego un poquito tarde, pero la Vertical Slide Architecture me recuerda mucho a algo que usamos nosotros en Weekend que es la Screaming Architecture de Uncle Bob. No sé si la conoces o si es similar o... No te lo sabría decir. Bueno, al final tienes tú, cuando abres el repositorio, el microservicio, tú ves las diferentes features y todo va en el mismo package y de ahí para abajo, ¿no? Hasta la base de datos. O sea, bueno. Quizás sí, tendría que mirármelo con detalle. No te lo sabría. Para otra charla Sinceramente, no te lo sabría contestar. Estaría bien que lo plantearas con una base de datos distribuida, bueno, en diferentes microservicios, porque de eso también sería muy interesante. Gracias. Gracias. Vale, pues nada, muchas gracias a todos. Nosotros en Voxel estamos haciendo ahí ese QRDI os lleva a un juego de Pac-Man. Si queréis podéis jugar un ratito aquí entre charlas y por cada uno que gane Voxel luego hace una aportación a Open Arms. Y la otra, pues bueno, algo que creo que mucha gente pasa, ¿no? Es que estamos buscando gente,
Estamos de recruiting, así que también os invito a que visitéis la página de People de Voxel Group, donde explicamos pues, un poco qué hacemos en Voxel y qué ofertas tenemos abiertas y cómo trabajamos y cómo somos. Y muchísimas gracias por estar aquí a primera hora y por aguantar todos estos problemas técnicos.